Bueno, Proverbios 22, 6 dice así, que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso significa que, como muchas veces hemos visto, que a veces a los árboles pequeñitos se les pone al lado un pequeño poste fuerte para que los árboles crezcan rectos. Entonces, cuando sopla el aire, cuando su tronco es débil, pues sigue creciendo recto porque hay algo que le sujeta. Y en ese sentido, la instrucción a nuestros hijos hace que luego, cuando sean adultos, no se aparten de la enseñanza y de los caminos que les hemos enseñado. Entonces, cuando son tiernos y cuando son frágiles y cuando están preparados para recibir, es entonces cuando lo tenemos que hacer, porque luego también se dice que el árbol torcido es difícil de enderezar, sobre todo cuando ya tiene ciertos años, ¿no? Bueno, Dios nos cambia y nos transforma a todos, pero nosotros tenemos ese privilegio de instruir a nuestros hijos, ¿no? Deuteronomio 4 dice el Señor al pueblo de Israel: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí está involucrada una segunda generación. Pero en el Antiguo Testamento vivían muchos años y veían hasta la quinta y sexta generación, ¿no? Matusalén, casi 1000 años. Veían hasta 7 generaciones. Luego los años de los hombres fueron disminuyendo. Pero bueno, está involucrada la familia, está involucrada las generaciones, ¿no? Y les dice aquí que enseñarán a sus hijos, ¿no? Luego dice también en 6.5, Deuteronomio 6.5, dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay un mandamiento para nosotros como creyentes: amar a Dios como antes ahora a nuestro hermano, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y eso va a ser posible, dice, y entonces esto también lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Lo que Dios quería decir aquí a su pueblo es que no solamente ellos se tenían que estar consagrados a Dios, sino que tenían que preocuparse de que sus hijos también estarían inmersos en la atmósfera y en la palabra de Dios, ¿no? Deberían estar escritos en los postes de su casa: hablarás a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando te acuestes. Así que podemos decir que es una transmisión. Lo que Dios nos pide es primero nosotros espiritualmente estar bien. Porque si nosotros espiritualmente como adultos, como familia, no estamos bien, no podemos transferir bien. Y esta es una de las cosas que a veces fallamos, que queremos que nuestros hijos sean diferentes, queremos que sean diferentes en muchos aspectos, pero si nosotros no lo somos, difícilmente podemos transferir a nuestros hijos aquello que deseamos, ¿no? Que sean lo mejor, ¿no? ¿Quién es el padre que no desea que sus hijos estén bien? Bueno, en 1 de Timoteo y en Timoteo habla mucho sobre la trascendencia de los buenos ejemplos. Por ejemplo, Timoteo era joven desde niño, su madre Eunice, que le transmitió todos los valores, y Pablo sabía que era
el testimonio y el ejemplo de unos padres que habían sido transmisores de los valores, y Timoteo creció, ¿no?, en esos valores. Entonces, la oportunidad que tienen nuestros hijos de ver a sus padres, ¿no?, como portadores de un ejemplo y de una vida, para que cuando ellos crezcan, pues no sigan en los caminos del Señor, ¿no? Vamos a leer, bueno, no vamos a leer esto porque para redimir un poco el tiempo. Dios tiene un propósito con nuestros hijos. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando salieron a escena muchos de los hijos, como Juan el Bautista, Jesús y algunos de los profetas, vemos que había un plan divino detrás de ellos, no solamente que solamente iban a vivir como humanos, sino que tenían un plan divino, ¿no? Entonces, sobre todas las cosas, nuestros hijos no solamente tienen un plan para vivir, morir y ya está, y pasan por la vida inadvertidamente, sino que la voluntad de Dios es que puedan, ¿no?, entender que Dios tiene un propósito con ellos. Y ese propósito lo van a encontrar en el seno de la familia. Van a recibirlo a través de sus padres. Y como bien dice la Biblia, que es verdad que los hijos son un préstamo, Salmo 127:3, es un don. Todo lo hemos recibido de Dios, nuestros hijos también. Y nos vamos a dar cuenta que luego nuestros hijos se van y nosotros nos vamos de esta tierra, y nuestros hijos se quedan y ellos partirán también con el Señor, ¿no? Entonces, todo es un préstamo, solamente que entendamos que las cosas, que la responsabilidad que Dios nos ha dado. Una de las cosas que tenemos como padres, el compromiso de que puedan crecer, no solamente físicamente, porque Dios les ha dado una estructura física. Algunos son más altos, otros son más bajitos, unos son más fuertes, el color de la piel o el pelo o lo que fuere, ¿no? Pues son diferentes en ese sentido, pero que puedan crecer también en lo espiritual, en el plan que Dios tiene en lo espiritual en sus vidas. No solamente Dios tiene un plan y un desarrollo físico para ellos, sino un plan espiritual. Y ellos tienen que crecer entendiendo el bien y el mal y llevándoles a conocer a Dios. Hoy en día todo es ambiguo, ¿no? Cuando los niños crecen, los padres les dicen, bueno, esto está bien, esto está mal, ¿no? Pues allí no vayas, no hagas aquello, lo otro, y es verdad. Pero sin embargo hay otras cosas aún más profundas que la mente espiritual tiene, pero no la mente carnal, es a lo que nosotros les tenemos que llevar, a darse cuenta lo que está bien y lo que está mal. Lo que la gente dice que está bien, no siempre está bien, y nosotros se lo tenemos que decir. Y lo que a veces está mal también, tenemos que decirles que está mal y que tienen que cambiar. La parte de dedicación nuestra es una parte que a veces nos cuesta, pero es importante que nosotros dediquemos nuestro tiempo y amor hacia nuestros hijos. Cada vez vemos en la sociedad los padres que se desatienden de sus hijos, que se olvidan de ellos, que les dejan mucho tiempo solos, quieren vivir su vida, disfrutar de sus hobbies y de sus fiestas. Y no hay a veces una disciplina en los padres, ¿no?, de esa dedicación de tiempo completo, ¿no? Porque cuando tenemos un niño, tenemos que también cambiar el chip de nuestra mente y entender que entramos en un tiempo de disciplina, de tiempo con ellos, de dedicación. No siempre es fácil, pero necesitamos el amor, la compasión, la ternura, la paciencia, también la humildad y la bondad, para con esas características ministrar a nuestros hijos, ¿no? Es una disciplina espiritual dedicar tiempo a nuestros hijos y pensar que no puedes hacer muchas cosas tuyas personales, pero eso es algo que también Dios nos capacita para ello, ¿no? Nos capacita para ello. Tenemos que ser para nuestros hijos guías espirituales. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, si no somos nosotros guías,
entonces lo van a ser los amigos y la sociedad. Un guía espiritual es alguien que plasma un ejemplo, un enfoque de vida, y nuestros hijos cuando nos miran tienen que ver que ese ejemplo de vida tiene que ver con nosotros mismos, y lo que queremos transmitirles es eso, ser guías espirituales, ir por delante en todo. Cuidar de su bienestar espiritual, ¿no? Bueno, cuando uno es bebé no dice, pero cuando una persona, un niño empieza a hablar, empieza a expresar sus inquietudes y sus preguntas espirituales, entonces es la oportunidad para dialogar con ellos y poderles conducir a Dios con el idioma, ¿no? Poderles ir conduciéndoles a Dios en el idioma. Cuando los niños tienen 3 años, 4 años, pues muchas preguntas ellos hacen, y esa es la oportunidad para poderles expresar lo que nosotros pensamos de las cosas, ¿no? No dejar ahí, no, mañana te contestaré, otro día lo haré, estoy demasiado ocupado, no, se necesita tiempo. Entonces ese bienestar espiritual para conducirles a Dios. El propósito, que les lleguen a amar con devoción y que desde su infancia crezcan con un concepto de servicio al Dios que les creó, al Dios que les ama, al Dios, como hemos dicho antes, que les ha dado vida, ¿no? Tenemos que no solamente interesarnos que nuestros hijos, por ejemplo, tengan un buen empleo, orar por un buen empleo en su futuro, cuidar de su conducta, nosotros, por ejemplo, tener ejemplo de vida, sino que debemos de entender como padres que nuestros hijos tienen que entender que necesitan la salvación, que no solamente necesitan empleos, profesiones o posición en la Iglesia, porque decimos, bueno, será un siervo de Dios, será un pastor, un evangelista, un profeta, está bien eso, ¿no? Pero llevarles a la salvación de temprana edad, ¿no? Preocuparnos por su salvación, que ellos desde niños se den cuenta que necesitan el perdón de Jesús y transmitiéndoselo con la palabra de Dios. Objetivos por los cuales podemos orar por nuestros hijos y que podemos seguir transmitiendo, como hemos hecho hoy, como han hecho hoy Dan y Mada, aunque lo han hecho todos los días, orando por ellos, ¿no? Desde el comienzo de su vida, incluso desde antes de su vida, ¿no? Algo que creo que necesitamos como padres es enseñarles a apartarse del mal, porque vivimos en una sociedad donde el mal se contagia, todo se contagia. ¿Y cómo ayudarles a ellos? Tenemos que estar cerca de ellos para entender en qué ambiente se mueven, qué es lo que escuchan, qué es lo que preguntan, qué es lo que necesitan saber para que disciernan qué es el bien y qué es el mal. Y ayudarles a que decidan por el bien y que voluntariamente se aparten del mal. Cuando un niño crece y discierne y entiende en Dios, porque Dios obra también en los niños y tienen la mente del Señor, se dan cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Lo interesante y efectivo es que cuando el niño decide y sabe que lo que está mal, él decide hacer, que no lo va a hacer. No solamente tú se lo impones, sino que él lo discierne. Esa es la clave también del éxito del desarrollo espiritual de nuestros hijos. Que ellos entiendan qué es el mal, mostrarles cuál es el mal, mostrarles el veneno del mal en la sociedad. Cuánta violencia hay en las escuelas, cuántos pensamientos ideológicos, cuánta envidia, cuánto orgullo, cuánta prepotencia, y los niños son súper competidores. Hay algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, es que Dios no quiere que ellos compitan con nadie. Ellos tienen que ser lo que son. Y la competitividad, está la agresividad, y pasan por encima los valores de los valores de la comunión normal con los demás, ¿no? Apartarse del mal. También, sobre todo, decirles qué es lo que Dios piensa del pecado.
Decimos, no, es que es un niño, todavía no, pero tenemos que decirle, mira, Dios lo que piensa de esto, lo que piensa de esto, lo que piensa de esto. Y tenemos que decírselo, y tenemos que decirles, mira, en la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que esto, ¿qué piensa Dios de esto? Y es mejor elegir lo que a Dios le agrada, en vez de elegir lo que a Dios no le agrada, ¿no? Protegerles de las malas influencias. Hay muchas malas influencias. Nosotros cuando criamos a nuestras hijas era una historia, ahora es otra. Pero bueno, tenemos que estar muy atentos de las influencias, de cuando vienen a casa, qué expresan, cómo es su rostro, están tristes, qué les preocupa. Porque si ellos comparten qué les preocupa, si te han tenido algún problema y alguna influencia negativa, algún menosprecio, pues ayudarles, ¿no?, a protegerles de esas malas influencias. Incluso ayudarles a orar por los otros niños que se portan mal con él, ¿no? O que no llevarles a que, bueno, si te ha pegado, dale tú otra, ¿no? Porque hoy en día antes era así y ahora también. Bueno, si te ha pegado, no te quedes con las manos cruzadas, dale otra fuerte, ¿no? No, tenemos que ayudarles a entender que tenemos que orar por ellos. Los niños tienen que orar por sus amiguitos y por los competidores de su escuela. Y ahí también vamos a ganar una batalla. Ellos no van a ser dañados por esas malas influencias, sino la atracción del mundo, ¿no? La forma de vestir, la forma de hablar, lo que se ve, lo que se mira, todo lo que le atrae al niño. Hay muchas cosas atrayentes al niño. Una de las cosas que les atrae mucho a los niños hoy en día es todo lo que tiene que ver con la violencia, las películas de violencia, de todo eso. Puede haber otras cosas también, ¿no? Porque en el niño hay mucho egoísmo, lo quieren todo, lo quieren alcanzar todo, los demás tienen, yo quiero también. Pero eso es ayudarles a salir de esas malas influencias, conformarse con lo que tienen y dar gracias a Dios, que a veces no lo hacemos, ¿no? No darles todo lo que piden. También puede haber malos compañeros o amigos, también ayudarles a salir de esas situaciones, ¿no? Si decíamos antes, llevarles a una fe personal a temprana edad, eso nos va a ayudar a que luego nos van a hacer caso y ellos, los niños, van a discernir y voluntariamente van a aceptar, ¿no? Algo importante es que los niños generalmente no piensan mucho en la muerte, no piensan mucho en la transitoriedad de la vida, pero nosotros tenemos que decirles y enseñarles que son peregrinos, que ellos tienen toda la vida por delante, pero que son peregrinos, que algún día se van a tener que ir y que también tienen que preparar su corazón y entender que lo que ellos vivan aquí, si lo viven para Dios, tendrán un hogar en los cielos. Esto es algo muy importante para el niño, porque los niños crecen también con un tremendo vacío de significado de la vida. ¿Y por qué me tengo que morir? ¿Y por qué se ha muerto el otro? ¿Y por qué? ¿No? Darles un sentido de eternidad y decirles, ¿no?, que ellos también son peregrinos y que todos somos peregrinos, pero hay una salvación eterna, ¿no?, una maravillosa salvación, y que tienen que estar tranquilos, que Dios les cuidará, les guardará y les llevará a su hogar celestial a lo largo de su vida, ¿no? Algo también que creo que es importante, que como padres también tenemos que transmitir a nuestros hijos nuestros sentimientos espirituales. Nuestra vida espiritual es importante, por eso que Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces todo eso, ¿no?, se tiene que transmitir y volcar sobre nuestros hijos. Y tenemos que expresar nuestros sentimientos espirituales. Cuando sentimos gozo, que ellos vean que es el gozo también del Señor. Cuando sentimos alegría, cuando sentimos esperanza, cuando expresamos amor a Dios en nuestra vida, en el hogar, en los aspectos y en los ámbitos del hogar. Esos son cosas importantes que se le quedan a nuestros hijos, ¿no? Esos sentimientos espirituales, que les hace bien a ellos también
y que crecen también con seguridad en el hogar, ¿no? No esos desequilibrios que a veces hay en los hogares que afectan a nuestros hijos, ¿no? Sino que todo lo contrario, el gozo, la alegría y la esperanza. También a veces la tristeza, pero sin embargo saber que Dios es el Dios que está con nosotros, ¿no? ¿Alguna vez habéis visto, ¿no?, que el hijo se acerca a su padre o a su madre y le dice: «Aitá, ma, qué triste estás hoy»? Y no, hijo, ya no estoy triste, es que hoy... Y bueno, también expresar nuestra tristeza y que ellos crezcan que la vida no es fácil, que también hay tristezas. Tenemos que prepararles para una vida que está llena de tristezas y llena de situaciones difíciles, pero que ellos saben que tú tienes un Dios al cual estás orando y un Dios al que te libera, que te ayuda y te levanta. Cuando nuestros hijos ven las victorias que tú tienes, su esperanza crece en la fe y ellos están seguros, no solamente lo que le dicen sus padres, sino el Dios en el que creen sus padres. Algo que generalmente solemos fallar y es nuestro tiempo de devocional con ellos, ¿no? Es importante tener nuestro tiempo devocional con ellos. Es importante que sepan cómo van a aprender a orar cuando tú les enseñas a orar, ¿no? Los discípulos le dijeron a Jesús: «Jesús, enséñanos a orar». Nuestros hijos aprenden a orar también en el hogar. Entonces, el tiempo devocional con ellos, la lectura bíblica, las pequeñas lecciones y enseñanzas al nivel que ellos lo necesitan escuchar, ¿no?, son importantes, ¿no? Ese tiempo devocional, no solamente como matrimonio, sino con nuestros hijos, ¿no? ¿Cuándo hacerlo? Pues cada uno sabe cómo hacerlo, pero para el niño es importante ver eso en sus padres, ¿no? Es importante, eso le da estabilidad y seguridad. Y también aprenden y reciben, ¿no? Todavía me acuerdo cuando mis hijas me demandaban ese tiempo, ¿no? Yo gustosamente iba, a veces muy cansado, pero gustosamente les atendía, ¿no? Y orábamos y leíamos y cantábamos y la presencia de Dios en ese tiempo también es importante. Enseñarles con el ejemplo de vida, por medio de la oración y el amor a la palabra de Dios. Un ejemplo son más que 1000 palabras, ¿no?, dice el proverbio. Pues el ejemplo de vida nuestra es como les vamos a transmitir lo que es importante para nosotros. Incluso ellos se van a dar cuenta qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para mi padre, para mi madre? Ellos se van a dar cuenta enseguida qué es lo más importante para ti. Y si ellos no saben discernir que lo más importante para ti es Dios, la obediencia y su palabra, pues no lo van a identificar. Porque puede ser que nuestro corazón esté volcado a otras cosas y ellos se fijan en todo eso, ¿eh? Decía antes que sí, que es verdad, que tenemos que prepararles para sufrir y soportar la persecución en la que se pueden enfrentar en la niñez y juventud. Nosotros lo hemos visto en nuestras hijas. ¿Por qué? Por el hecho de que ellos manifiestan su fe, también reciben su persecución. Los niños, cuando dicen que yo creo en Jesús, pues se pueden reír otros de ellos. Eso es una persecución para nuestros hijos, es una preocupación para ellos. ¿Y por qué no me entienden, papá? ¿Y por qué se ríen de mí, mamá? ¿Y por qué ellos no lo entienden? ¿No? Empiezan ya en un mundo de persecución. Luego con los valores. Cuando un niño, cuando ya tiene cierta edad, sobre todo cuando tiene 10, 12 años, cuando tiene que decir no a sus grupos de amigos, sabe que va a recibir persecución. Y tú no lo haces, pues ¿qué? Vaya, el santurrón de siempre, ¿no? Se sienten marginados. Tenemos que prepararles en esa lucha, ayudarles a entender que, mira, que en el mundo tendremos aflicción, nuestros hijos también, y ayudarles a superar la persecución a la cual se enfrentan por la fe. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Pues cuando vienen y nos dicen, nos hablan, tenemos que empezar a transmitirles, a decirles, pues bueno, no te preocupes, es verdad, la Biblia lo dice, que vamos a recibir persecución por la fe. Los valores que tú tienes no lo tienen los jovencitos con los que tú vas. Por lo tanto, la luz y las tinieblas son muy diferentes. Tú eres un hijo, una hija de luz.
y entonces vas a tener problemas con la mente de las tinieblas. No va a conjugar. Y van creciendo en esa realidad, ¿no? Claro, también lo tienen que superar. Y lo tienen que superar con gozo, con alegría, y saber que son victoriosos. Y que ha superado eso, ¿no? Y que es como nosotros, pero a un nivel más pequeño, ¿no? No darle siempre lo que piden, ¿no? Demasiado consentidos y malcriados. Otra de las cosas que vemos en la sociedad, que les dan lo que sea, pero no les atienden los padres, ¿no? Eso no es bueno para ellos. No crecen con un dominio propio. Tienen que desarrollar el dominio propio también. Saber que en la vida hay nos y que no todo va a ser como a ellos les gusta, y nosotros tenemos que decírselo, ¿no? No, esto no, esto no, esto no, esto no. Pero hay otras cosas, ¿no?, que le podemos dar. Así que no siempre darles lo que piden, ¿no? Porque algunos no hacen más que pedir, los niños, ¿no? Quiero esto, quiero aquello, quiero... Bueno, oración constante por ellos en sus circunstancias, necesidades personales, oración por su futuro, estudios, trabajo, cónyuge, servicio y ministerio en la Iglesia, lo que Dios tenga para ellos, eso sí, tenemos que orar para que ellos encuentren los propósitos de Dios. También creo que es importante que tenemos que orar por nosotros mismos para ser capaces de derramar nuestra vida en su favor, capacidad de trabajo y perseverancia con ellos, porque en la crianza hay mucho cansancio, hay no tienes tiempo libre para nada, y sobre todo, entonces la capacidad de Dios en nosotros también es importante, perseverar constantemente, un espíritu sacrificial hacia ellos, ¿no? Es algo que necesitamos. Señor, ayúdame, estoy tan cansado, necesito nuevas fuerzas, dame de la gracia, dame de las fuerzas, dame del poder. Así que debemos de orar por nosotros mismos también. Ayúdame a ser un buen padre, dame sabiduría, dame de tu gracia. Cuando luego pasan los años te das cuenta en que has fracasado. Y si volverías a tener hijos, pues igual no volverías a cometer los mismos errores, ¿no? Pero bueno, como decía uno, que cuando ya eres sabio te tienes que ir de este mundo, ¿no? Cuando ya te has hecho sabio ya te tienes que ir, porque ya tienes 80 años y ya te queda poco tiempo. Algo que he apuntado, algo importante, enseñarles a no mentir. Tenemos que ser muy firmes en esto. Si nosotros les pillamos en una mentira, les tenemos que decir y enseñar a nuestros hijos que eso no puede ser. La mentira nunca se debe de dar en nuestra vida. Siempre, si tú has hecho algo malo, enfrenta tu responsabilidad. No mientas para librarte. No mientas para librarte. Porque los jovencitos enseguida mienten para librarse de su responsabilidad. No, pero tenemos que decir, la mentira encubre algo que tú has hecho y eres responsable de eso. Por lo tanto, no lo encubras. Di la verdad y enfrenta la verdad y la responsabilidad que tienes con ella. Y eso les va a ayudar a ser mejores personas. No criticar. Vemos que entre los jóvenes se critican, y aquel feo, el gafotas, el gordito, el que es tonto y todo eso. Eso no podemos permitir a nuestros hijos. Le tenemos que decir, no. Es una persona creada por Dios, tú tienes que orar por él. Los amiguitos se ríen, no, pero tú tienes que orar por él, para que Dios le bendiga, le ayude. Respeto a los demás, el respeto se ha perdido hoy en día. Los jóvenes han perdido el respeto a los padres, a los profesores. Pero los profesores tienen que saber que nuestros hijos les respetan. Es parte de nuestro testimonio espiritual. Respeto a los demás. Es que no se lo merece, es que me dijo, y por lo tanto él, no. Todo eso tenemos que tratar con ellos. Aprender a compartir, algo también que es importante. Aprender a compartir, ¿por qué? Porque ellos tienen que aprender también a ser agradecidos, a valorar lo que tienen. Y cuando les enseñamos a que tienen que compartir, les libramos del egoísmo atroz de nuestra sociedad. Todo lo quieren, yo lo quiero, no. Pero enseñarles a compartir, que ellos pueden compartir, pueden hacer algo por los demás. Y también les podemos librar de ese egoísmo atroz en el joven,
que le hace como un monstruito, ¿no? Que lo quiere todo, y no se sacia, ¿no? Es un horror y no comparten. Y en eso también tenemos que nosotros enseñarles, ¿no? Bueno, nos damos cuenta que es una tarea larga, ¿eh? Y es una tarea en la que tenemos que empezar a orar y clamar al Señor para que el Señor nos ayude con esto. Somos como pastores de nuestros hijos. Tenemos que discipularles, tenemos que enseñarles, tenemos que hablarles, tenemos que darles ejemplo. Algo también que generalmente a veces ocurre ahora, y voy terminando, no podemos poner cargas indebidas que no les corresponda hacer, ¿no? Tenemos que entender siempre qué es lo que les puede corresponder o no hacer. ¿Por qué? Porque hay padres que quieren ya que sus hijos sean los primeros en todo y les quieren estirar y les quieren que alcancen y que lleguen por orgullo personal. Y hay esto en la sociedad, es que mi hijo es el mejor y si no es, yo voy a hacer que lo sea y poner cargas y objetivos que ellos no pueden conseguir. ¿Y qué pasa? Que se frustran. Tenemos que darles las cargas que les debe y los objetivos que se les debe, depende de la edad y el carácter, ¿no? No podemos pretender que hagan algo que yo quiero, no que mi hijo lo puede llegar a alcanzar, ¿no? Y si mi hijo no es inteligente, pues no es inteligente. Pues es lo que es, tiene otros dones, ¿no? Entonces tampoco podemos poner cargas indebidas y que ellos estén acomplejados porque yo les pido que sean algo. Esto ocurre en el deporte. Mi hijo tiene que ser el primero en fútbol, el que más botes, el baloncesto, en todo, ¿no? La competitividad, yo soy, el otro no es, todo eso, ¿no? Pero no puede ser. Y también en otros aspectos de la vida. Y usando esto, ¿no? También que a veces ocurre, qué fácil es transmitir. Cuando tú ves una familia y ves a los hijos y los hijos empiezan a manifestar y responder, ya sabes cuáles son los valores de los padres. Pasa un tiempito y enseguida los ves. Si le gusta el fútbol, ya sabes que a su hijo también. Si le gusta la pesca, también. Si le gusta la montaña, también. ¿Por qué? Porque le transfieren. Como padres transferimos a nuestros hijos nuestros gustos, ¿eh? ¿Y qué más? Pues si te gusta el buceo, también. Al final tu hijo va a ir contigo a bucear. Y si te gusta lo que sea, transmites y tus hijos reciben. Pero también es igual lo espiritual. Tú transmites y tus hijos reciben. También es igual, pero otro nivel, ¿no? El nivel espiritual. Bueno, protegerles de nuestros propios conflictos personales, de las crisis familiares y de diversos problemas. Siempre en el matrimonio tienen que hablar a solas, sin que los niños estén. No dañarlos con malos ejemplos. No dañarlos con malos ejemplos. Protegerles de nuestros conflictos personales es que somos capaces de seguir transmitiendo los valores a nuestros hijos y no desequilibrarnos y no dañarles, porque hay cosas que nuestros hijos no saben absorber, dependiendo de la edad que tengan, ¿no? Entonces, librarles de los conflictos personales, de los conflictos familiares, de los diferentes problemas. No hables en casa mal nunca de nadie. No critiques a nadie delante de tus hijos, porque no van a aprender la transmisión espiritual. Sí que van a haber fallos, sí que van a entender que no somos perfectos como padres, pero van a ver el valor que tú tienes en las palabras, en las actitudes, en los hechos y en la vida diaria. Así que siempre hablar a solas, nunca dejarse llevar por la ira. Nuestras hijas nos solían decir, nuestra hija mayor, nuestras hijas, cuando les hablamos de los problemas y de las dificultades de la vida y los conflictos y todo eso, decían, pues nosotros nunca nos dimos cuenta que teníais problemas. Digo, bendito sea Dios. Sí, pero a veces sí, oíamos algo detrás de la puerta. Claro, todo no se puede ocultar. Siempre hay algo, ¿no? Es que se dan cuenta enseguida, ¿no?
¿no? Y cuando dices algo a tu esposa así, con una palabra así, el tono y el espíritu, te mira tu hijo y te dice, oye, esto no es de acuerdo con... Bueno, el Salmo dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces también, Dios siempre tiene que ser el primero en la familia, porque las demás cosas nunca funcionarán si no nos dejamos guiar por Él. Dios es el que edifica la casa. En vano trabajamos si Dios no edifica, pero si nosotros nos consagramos a Dios, entonces seremos capaces de transmitir lo que somos, lo que tenemos en Dios, lo que hemos alcanzado en Dios. No se puede dar nada sin que antes lo haya recibido, es imposible. Y lo espiritual más todavía. Si no tenemos lo espiritual, muy difícilmente vamos a entregar lo espiritual a nuestros hijos. Porque como hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, lo que a Dios le agrada es que nosotros dejemos las generaciones también como nosotros lo hemos aprendido, que no se pierdan nuestras generaciones. Para eso lo tenemos que transmitir, ¿no? Como padres, nuestro mayor logro es salvar a nuestra familia para Cristo y alcanzar juntos los propósitos de Dios. Este es el mayor objetivo. Ganar a nuestra familia para Cristo y como familia alcanzar los propósitos de Dios para las siguientes generaciones. La gran comisión comienza con nosotros y con nuestras familias, con nosotros. Y yo siempre he dicho, a veces me habéis oído, que si mi esposa y mis hijas somos salvos y alcanzamos los propósitos que Dios tiene, no importa el éxito, ya lo he tenido, el éxito ya lo he tenido. Es mi esposa y son mis hijas. Y lo mismo nos pasa a todos los demás. El éxito está en que familias equilibradas y que sirven. Lo demás lo hace Dios. Muy bien, pues es una tremenda responsabilidad que tenemos como padres, ¿no? Y yo creo que seguramente os habéis sentido identificados dependiendo de la época o la transición que estáis viviendo. Luego hay otros problemas, ¿no? Son otros problemas que son disfuncionales, ¿no? Pues a veces hay una madre, a veces hay un padre solo, a veces está el hijo, y claro, los hijos crecen también con esa desavenencia, también les tenemos que ayudar, ¿no? Con esa falta de la parte, ¿no? Entonces también, pues eso, necesitan también en esa área también ser ministrados nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues vamos a orar. Deciros que tengo aquí unos apuntes, los mamás que queráis, yo os puedo entregar una hojita de estos apuntes que he hecho. Y hay muchas más cosas, desde luego. Yo leí varios libros, bastantes, sobre la familia, el matrimonio, la crianza, pero luego en la práctica parece que te da mucho resultado, aunque están bien los principios, ¿no? Y es bueno leer algún libro, ¿no? Para tener una idea, ¿no? De aquellos que han recorrido y tienes también cómo criar, cómo enseñar a mis hijos, siempre ayuda, ¿no? Leer un buen libro. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido hablar, Señor, con respecto a la familia, a nuestros hijos. Oramos, Señor, que nos ayudes como familias, que nos des de tu gracia, que ayudes a los padres que están criando a sus hijos, también los bebés que tenemos en la iglesia, les ayudes. Les des de tu gracia, Señor. Padre, muchas gracias por este culto. Bendice lo que queda de este día. Guíanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.